unidad, que nos vayamos a la siguiente unidad sin entender bien el tema de la unidad número 1. Esto es lo último que tenemos que ver con respecto a la unidad número 1. Así que nos tiene que quedar claro cómo se hacen los distintos ejercicios. Déjenme ver aquí la actividad número 2. Entonces, veamos. Ya, jóvenes. Respecto a la materia, lo que está presentado aquí es el resumen de la materia. ¿Ya? Aquí tenemos en la segunda parte de la unidad número 1, que estaba en la guía número 2, tiene que ver con dos cosas. Uno que tiene que ver con la condición de equilibrio, o sea, yo tenía que hacer la sumatoria de las fuerzas en X, por lo tanto, todas las fuerzas aplicadas a los cuerpos, yo tenía que proyectarlas en X y proyectarlas en Y, y después sumar todas las proyecciones. ¿Se acuerdan de la tablita? La tablita, ¿se acuerdan? Y las tensiones, ya. Vamos a repasar ahora. Ya, vamos a repasar ahora con respecto a la guía. Echémosle un vistazo a la guía para que nos quede claro qué es lo que tenemos que rever. Ya, y la guía hablaba básicamente, como les decía, de dos temas. Uno, de la condición de equilibrio, que era que tiene que cumplirse tres cosas. La sumatoria de las fuerzas en proyección en X. ¿Cuáles son estas proyecciones? Todas las fuerzas yo la tengo que, a través de trigonometría, proyectarla sobre el eje horizontal, en este caso de las X, y sobre el eje vertical o de las Y. En el caso de proyectarla sobre el eje de las X, yo tenía que hallar las componentes en X de cada una de las fuerzas en forma individual. Entonces, paso 1, vayan anotando los pasos. Primer paso, hay que proyectar las fuerzas, cada una de las fuerzas, ya sea en X o en Y. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las fuerzas? ¿Cómo yo encuentro la fuerza? A través del diagrama de cuerpo libre, que lo vamos a ver ahora con un ejercicio. Entonces, una vez que identifico las fuerzas, hago las proyecciones en X y las proyecciones en Y. Y después junto todas las proyecciones en X. A ver. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Ahora sí? Déjenme compartir la pantalla. Ahí está. Ya, jóvenes. Ahora sí, ya. Entonces, como les decía, yo tengo que hacer las proyecciones de todas las fuerzas en base a mi diagrama de cuerpo libre, en X y en Y. Después junto todas las X y las sumo. Y me tiene que dar 0. Junto todas las Y y las sumo y me tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque el cuerpo, en la condición de equilibrio, el cuerpo está detenido. Y como está detenido, hay un equilibrio de fuerzas, por lo tanto, todas las fuerzas, por ejemplo, en sentido horizontal, se equilibran, son iguales. Ya sea, si tengo una fuerza, por ejemplo, de 50 newton a mano hacia la derecha, voy a tener un equivalente de 50 newton a mano izquierda, en dirección izquierda, sentido izquierda. Lo mismo que si tengo una fuerza de 100 newton hacia abajo, sobre el cuerpo, tiene que haber otra fuerza para que este cuerpo esté en equilibrio de 100 newton
sentido vertical hacia arriba. Entonces, siempre, ya sea en horizontal, que es en X, o en vertical, que es en Y, yo tengo que tener la condición de equilibrio, que es que lo positivo, todas las fuerzas positivas tienen que ser igual a todas las fuerzas negativas. Todas las fuerzas hacia la derecha tienen que ser igual hacia la izquierda, y todas las fuerzas hacia arriba tienen que ser igual a las hacia abajo. Y con eso yo logro que el cuerpo esté en equilibrio, o sea, que no se mueva. Y esa es la condición que nosotros tenemos que verificar con nuestro cuerpo en este caso. Y la otra condición, que era la condición asociada al momento, decía que la sumatoria de momentos, que es la fuerza rotatoria que habíamos hablado, tiene que ser igual a cero. O sea, el equilibrio de las fuerzas que hacen girar al cuerpo, ya sea en sentido horario, o sea, hacia la derecha, o en sentido antihorario, hacia la izquierda, tienen que estar también equilibradas. Por lo tanto, si yo sumo todos los momentos que hacen girar el cuerpo hacia la derecha, tienen que ser iguales. En el caso de hacia la derecha son los negativos, tienen que ser iguales que los momentos positivos, que hacen girar al cuerpo hacia la izquierda. Eso traducido al español, tenemos aquí, por ejemplo, el ejercicio que está acá, que vamos a ver aquí, por ejemplo, vamos a ver uno de los ejercicios que está planteado aquí en la guía. Por ejemplo, este ejercicio que estaba acá. Tenemos aquí un cuerpo, que tenemos una barra, una viga uniforme, que es esta viga que está acá, que está sujeta, tengo aquí una rótula que sujeta la viga. Esa rótula, ¿qué es lo que hace? Impide que la viga se desplace hacia arriba y hacia abajo en este punto, en el punto P. Pero no impide que la viga pueda rotar. Esa viga, dado la rótula, puede girar en torno a la rótula con libertad. También tengo una cuerda, ¿ya? Con una cierta tensión. ¿Cuál es la función de la cuerda? La cuerda, siempre, todos los que son cuerdas, trabajan siempre en tracción, o también lo que se llama tensión. ¿Ya? Significa que hay alguna fuerza que está tratando de estirar la cuerda. Una fuerza, en este caso, si consideramos solo la cuerda, hay una fuerza que está tirando hacia arriba, hacia arriba a la izquierda, y otra fuerza que está tirando hacia abajo a la derecha. ¿Ya? Eso es una fuerza que genera una tensión en la cuerda. Y la que está haciendo la cuerda es evitando que haya un cierto desplazamiento, en este caso que gire esta barra, esta viga uniforme. En este caso teníamos específicamente que la cuerda formaba un ángulo de 40 grados, ¿ya? Y tenía aquí una bisagra, aquí en la parte superior, que sujetaba que la cuerda no se moviera. Además, en esta figura teníamos un peso de 800 newton que están sujetos en el extremo de la viga. Y por último, teníamos que la viga tenía su peso propio. O sea, no era una viga con peso despreciable, sino que la viga tenía un peso de 0,6 kilonewton, que si lo transformamos a newton para igualarlo con esta unidad que aparece acá abajo, eran 600 newton. Acuérdense que kilo significa 1000. Por tanto, aquí estamos hablando de 0,6 por 1000 newton, que son 600 newton. ¿Ya? Y con eso fuimos desarrollando en la clase pasada el ejercicio, ¿ya? Y llegamos a la conclusión, primero, que teníamos que respetar estos pasos. Estos pasos que están acá son pasos que ustedes tienen que considerar, ¿ya? Aplicar dentro de su ejercicio. ¿Qué significa el primer paso? El primer paso, diagrama de cuerpo libre. Hay que dibujar el diagrama de cuerpo libre. Significa que
significa que ustedes tienen primero que eliminar todos los elementos que aparecen aquí y reemplazarlo por fuerzas. Por ejemplo, tengo que eliminar la cuerda y reemplazarla por una fuerza, un vector, así que va hacia arriba. ¿Ya? Tengo que eliminar en la masa y reemplazarlo por una fuerza que va hacia abajo. Tengo que eliminar el peso de la viga y reemplazarlo por una fuerza que va hacia abajo, que es la fuerza del peso. Y en el caso de la bisagra, tengo que eliminar las dos fuerzas que aplican y que evitan que la viga se desplace o hacia la derecha o hacia arriba y hacia abajo. Y esas fuerzas son una horizontal, ¿ya? Que debería estar aplicado aquí en el punto P, y una vertical que evita que la viga se desplace hacia abajo o hacia arriba. ¿Ya? Entonces, ¿estamos claros hasta ahora con el diagrama de cuerpo libre? ¿Cómo vamos? Veamos cómo nos queda el diagrama y vemos si entendemos. Aquí está el diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Voy a agrandar el... ¿Se ve más o menos la figura? ¿Sí? ¿Estamos bien con la figura? ¿No? ¿Vamos? Listo. Excelente. Entonces, diagrama de cuerpo libre significa que empezar a reflejar dónde están las fuerzas. Vuelvo a repetir. ¿Ya? ¿Dónde están las fuerzas? Entonces aquí tenemos las que yo les comentaba. La fuerza horizontal, que nosotros le llamamos H, y la fuerza vertical. Ambas fuerzas, estas dos fuerzas, se deben a la rótula. La rótula está tratando de que la viga, en este caso, no se desplace ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni hacia la derecha, ni a la izquierda. Y eso es gracias a la H y a la V. Tenemos la fuerza del peso, que siempre los pesos, como nomenclatura, están aplicados en el centro de gravedad del cuerpo, en este caso de la viga. El centro de gravedad está justo en el centro de la viga. Si la viga mide 1 metro, 100 centímetros, entonces el peso siempre va a estar aplicado a la mitad. Estamos hablando de medio metro, a los 50 centímetros. Y por último teníamos la fuerza hacia abajo de 800 newton, que lo reemplazo por la flecha roja esta, que está a mano derecha, en el extremo, y en la cual la represento en este caso en forma vertical, porque siempre los pesos dependen de la aceleración de la gravedad, y la aceleración de la gravedad es una aceleración que es vertical hacia abajo, ¿ya? Siempre cuando hablemos de que un elemento tiene un peso determinado, la fuerza equivalente al peso es una fuerza vertical hacia abajo, siempre. Entonces, la única dificultad que tengo acá para hacer mi sumatoria de fuerzas tiene que ver con la tensión del cable. ¿Por qué? Porque te forma un ángulo de 40 grados con la horizontal. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí para transformar todas estas fuerzas que están representadas de acuerdo a los datos que me dieron en horizontales y verticales es que esta diagonal T la tengo que transformar en dos fuerzas, una vertical y una horizontal. Y eso fue lo que se hace aquí en la descomposición, en este caso, de la vertical y de la horizontal. Fíjense que aquí, en este caso, yo elimino la T, la diagonal. Estoy eliminando la fuerza diagonal y la estoy reemplazando por dos fuerzas. La horizontal de 0,77T y la vertical de 0,64T. En este caso, el 0,64, que es la vertical, está asociada al seno de 40 grados. Y eso lo vimos en la unidad 1, que
cuando yo tengo el ángulo, que es el ángulo respecto a la horizontal de mi fuerza, la proyección vertical siempre está asociada al cateto opuesto. Por lo tanto, de acuerdo a trigonometría, el cateto opuesto está relacionado con el seno. Si este es el ángulo, este es un triángulo rectángulo, ese que está acá, el cateto, acuérdense que un triángulo rectángulo tiene dos catetos y una hipotenusa. Por lo tanto, aquí tengo el cateto opuesto al ángulo, que en este caso sería, por lo tanto, que la proyección horizontal, esta que está acá, es t por seno de 40 grados. Y la proyección vertical, perdón, la horizontal, perdón, la proyección vertical es t seno de 40 grados y la horizontal es t coseno de 40 grados. Esta otra proyección está asociada al cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? Es el cateto que está al lado del ángulo. ¿Ya? Entonces, con esto, ¿qué logro con esto, con esta descomposición? Logro transformar todas las fuerzas en fuerzas horizontales y fuerzas verticales, que es mi objetivo. Entonces, mi segundo objetivo era hacer el diagrama de cuerpo libre, ya lo hice. Segundo objetivo era transformar todas las fuerzas en fuerzas verticales y fuerzas horizontales. Lo acabo de hacer. ¿Ya? Y la tercera objetivo es sumar. ¿Qué es lo que tengo que sumar? Tengo que sumar esta horizontal con esa horizontal, que son las únicas dos horizontales que hay. Y me tiene que dar 0. Por lo tanto, una de estas es negativa y la otra es positiva, de modo que si suman dan igual a 0. Y ambas tienen que tener obviamente el mismo valor, el módulo. Segundo, ¿cuántas verticales tengo? Tengo esta vertical, que es debida a esta rótula. Tengo esta vertical, que es debido al peso de la viga. Tengo esta vertical, que es debido a la proyección vertical de la tensión de la cuerda. Y tengo esta otra vertical, que es debido al peso de 800 newton, a la masa de 800 newton. Por lo tanto, tengo 4 fuerzas verticales. Las tengo que sumar y me tienen que dar 0. Esto significa, pensando así gráficamente, podría ser que esta fuerza de 0,64T tiene que soportar estas dos, o esta, con ayuda de esta vertical que está a mano derecha, a mano izquierda, me soportan los 600 y los 800 newton. Entonces, eso lo resolvimos y llegamos a la conclusión que si hacemos la suma horizontal y la suma vertical, nos dan 3 ecuaciones. Una ecuación, h menos 0,77t es igual a 0, que es la horizontal. ¿Qué significa eso? h menos 0,77t son las únicas dos horizontales. Por lo tanto, si yo sumo esas dos, me tiene que dar igual a 0. Si yo sumo h, en este caso lo estoy restando, menos 0,77t es igual a 0. Por lo tanto, si yo despejo aquí, esto lo paso sumando para allá, porque está restando, me queda h es igual a 0,77t. Aquí ya tengo la primera planteamiento de la ecuación para la solución. Después tengo que buscar a través de las otras ecuaciones por qué se resta la h. Porque el h, en este caso, como yo dibujé el h hacia con la flechita a la derecha. Si yo hubiese dibujado el h con la flechita hacia la izquierda, estarían sumando las ambas fuerzas. Yo hubiese sumado. Todo depende de cómo lo dibujé. Fíjense, es súper buena la pregunta. Depende de cómo yo dibujo las cosas, es en base en la ecuación que yo planteo. Y no está malo dibujarlo hacia el otro sentido. Yo podría haber dibujado el h a mano izquierda, ¿ya? Y en ese caso hubiese tenido que sumar y hubiese dado igual a 0. Y aquí me daría, en vez de que me dé 0,77t, me daría menos 0,77t. Y está bueno igual. Y en ese caso, dependiendo del valor de t, igual me da el resultado. Sí, está bien, pero si tú colocas, es correcto que la flecha
yo la coloque en base a la dirección de la fuerza. Pero si yo me equivoco en la dirección de la fuerza, porque a veces tengo, no sé, en este caso es fácil porque tengo 2 fuerzas, pero puede ser que tenga 5 fuerzas. Entonces, la verdad, no sé en qué sentido debo colocar la fuerza. Por lo tanto, yo me caso con un sentido, yo digo ya, coloco el sentido hacia la derecha. Y si realmente la fuerza va hacia la izquierda, me va a dar negativa el resultado analítico. Si yo hago la ecuación y calculo, y la fuerza en realidad no iba a la derecha, sino que iba a la izquierda, me va a dar negativa. Y eso significa que yo, en vez de dibujarla hacia la derecha, tenía que haberla dibujado a la izquierda. En cambio, si yo la hubiese dibujado hacia la izquierda y realmente la fuerza va hacia la izquierda, me da positiva. Esa es la única diferencia. No es que esté malo, insisto. ¿Ya? Entonces, no traten de sentirse culpables si dibujan la fuerza, por ejemplo, acá, imagínense que acá yo digo, yo sé que la tensión, en este caso de la proyección vertical, va hacia arriba, pero si yo lo hubiese dibujado hacia abajo, igual estaba bueno. La única diferencia es que aquí me hubiese dado negativo. El valor de t, en vez de darme 2,291, perdón, 2291, me hubiese dado menos 2291. ¿Ya? Entonces ahí yo sé, entonces no va para abajo, sino que va para arriba. Y esa es la única diferencia. Entonces, las ecuaciones analíticas me corrigen el dibujo en el caso que yo haya planteado la flecha para el otro lado. Lo importante no es tanto ver para dónde está la flecha, sino que existe esta flecha, ¿ya? Porque es diferente que imagínense que yo veo el dibujo acá y se me olvidó colocar la B corta acá. Y hago la sumatoria, obviamente me va a dar otro resultado. Pero está mal planteado el problema porque me faltó una fuerza. No es que yo me haya equivocado en el sentido, sino que no la coloqué directamente, ¿ya? Y ahí sí que está malo el ejercicio. ¿Se entendió cómo la analítica me corrige el gráfico, el dibujo? ¿Ya? Repito, si me sale el sentido contrario, si dibujé la flecha en sentido contrario, lo único que va a pasar es que el número, al calcularlo, me va a dar negativo, ¿ya? Nada más. Y eso no está malo. Es parte del cálculo de las fuerzas. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entendió el tema del equilibrio con la sumatoria de las horizontales y de las verticales? Hagamos bien entonces el ejercicio para entender mejor. ¿A qué te refieres con hagamos bien? Aquí está bien hecho el ejercicio. ¿Qué significa, Arnaldo? Este ejercicio está bien hecho, ¿ah? Fíjense que aquí, ¿hay alguna que me haya dado negativo? No, no me dio. Significa que las flechas las dibujaron tal cual como iba la fuerza. Pero que me dé negativo no significa que está malo, insisto. Vuelvo a repetir. Listo, tenemos la sumatoria de fuerzas, por lo tanto, según las ecuaciones de equilibrio, nosotros teníamos acá arriba que teníamos que sumar en X y sumar en Y nos tiene que dar 0. Pero además, tenemos que sumar los momentos. Y acuérdense que los momentos son fuerzas angulares. Y las fuerzas angulares dependen de dos variables. Dependen de la fuerza propiamente tal y de la distancia. Entonces, fuerza, acuérdense que momento es igual a fuerza por distancia. ¿Dónde está acá la ecuación de momento? Momento es igual a, acá está. Momento es igual a fuerza, o carga en este caso que le pusieron Q, fuerza por distancia. No, no es más, es por. ¿Ya? Arnaldo, momento es igual a fuerza, eso, fuerza por distancia. ¿Ya? Entonces, dijimos que los momentos tienen que estar equilibrados al igual que la fuerza. O sea, los momentos positivos tienen que ser iguales a los momentos negativos. De modo que el cuerpo no gire.
Porque si no hay un equilibrio de fuerza, significa que hay uno que prevalece sobre otro. Imagínense que sea el momento positivo que prevalece sobre el negativo, significa que el cuerpo está girando hacia dónde. Si el momento positivo prevalece sobre el negativo, ¿para dónde está girando el cuerpo? La viga en este caso. Si el momento mayor es positivo y el momento menor es negativo, ¿para dónde gira la viga? Como no está en equilibrio, está girando. La pregunta es ¿para dónde gira? Antihorario. ¿Sí? ¿Está claro? En contra del sentido del reloj. Así es. Gracias, Ariel y David. Antihorario. Entonces estamos tratando de que estos dos momentos sean iguales. De modo que la viga esté equilibrada. Entonces veamos. ¿De qué depende, estimado David? De dónde lo mire. Si la viga está estáticamente en reposo, da lo mismo de dónde saque el momento, siempre va a dar cero. Eso es súper importante, es una buena conclusión. Por ejemplo, vamos a ver, veamos la viga. Si la viga está quieta, no está moviéndose, y yo saco momento respecto a este punto aquí arriba, de la bisagra, desde el gozne acá arriba, saco el momento respecto a ese punto, me va a dar cero. Si saco un momento respecto al gozne acá abajo, que está a los 0,75 metros de la viga, de largo, me va a dar cero. Si saco momento respecto a este punto, acuérdense que el momento siempre se saca respecto a un punto. Si saco momento respecto... Pero si... Ah, ya entendió tú. Claro. O sea, si se está moviendo y yo lo estoy mirando desde un sentido, puede ser que yo lo vea que gire antihorario. Pero si yo lo miro detrás, puede ser que yo lo vea y que está girando horario. Sí, depende de dónde esté ubicado el observador. Por eso es importante que al principio del ejercicio ustedes definan automáticamente cuál es el positivo y cuál es el negativo. Eso lo vamos a ver mucho en la unidad 2. En la unidad 2, lo primero que ustedes tienen que plantear cuando hacen cálculo de equilibrio y momento es para dónde es el positivo y para dónde es el negativo. ¿Ya? Y con eso ustedes establecen, fijan las reglas respecto a qué para mí es positivo y qué para mí es negativo. Pero es verdad, si yo miro la misma figura pero por detrás, puede ser que vea el momento en forma invertida. Estamos entonces. Veamos ahora el tema del momento. ¿Cómo vamos a aplicar el momento? Vamos a aplicar el momento con la fuerza que tengo acá, en el diagrama de cuerpo libre. Por eso es importante el tema del diagrama de cuerpo libre. Porque sin el diagrama de cuerpo libre yo no sé qué fuerzas actúan. Con el diagrama de cuerpo libre yo sí sé qué fuerzas actúan. Y los momentos van aplicados sobre las fuerzas que están en el diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos, disculpe, paso 1, proyectar fuerzas. Paso 2, transportar todas las fuerzas en verticales y horizontales. Paso 1, dibujar las fuerzas. Paso 1, dibujar las fuerzas. ¿Ya? Significa hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Se entendió? Si me dan el dibujo acá, la viga, entonces paso 1, tengo que dibujar la fuerza, hacer estas rayitas. Diagrama de cuerpo libre. Pero no esta que están acá, ¿ya? Entonces yo dibujo, digo, ah, mira, la cuerda hace fuerza hacia arriba, hacia la izquierda. Listo, la dibujo. El peso de la viga hace una fuerza que está justo aplicada en la mitad hacia abajo. Esta masa de 800, una fuerza hacia abajo. Y aquí la rótula hace una fuerza horizontal y una fuerza vertical. ¿Por qué? Porque es una fuerza que impide ambos desplazamientos. Y con eso hago equilibrio, ¿ya? Diagrama de cuerpo libre.
Primero, paso 1, entonces, dibujo las fuerzas. No necesariamente solo horizontales y verticales, todas las fuerzas. En diagonales, todas. Y después, paso 2, las transformo, las que no son horizontales y verticales, en este caso esta diagonal, las transformo en horizontales y en verticales. De modo que todas las fuerzas que yo dibujé en el paso 1, en el paso 2 queden como horizontales y verticales. ¿Sí? ¿Arnaldo? ¿Estamos ok entonces? Y el paso 3 era hacer sumatoria, la parte analítica. ¿Ya? Empezar a sumar. Sumar fuerzas en X. Yo digo, ¿cuáles son las en X? Todas las horizontales. Tengo la H y esta que está a 0,77T. Y después sumo todas las fuerzas. Paso 4. Sumo todas las fuerzas verticales y las igualo a 0. 0,64T, 600 newton, 800 newton y B corta. Ahí están las 4 fuerzas verticales. Las sumo y me tiene que dar igual a 0. En este caso, la flecha vertical va hacia arriba. Esta vertical que yo dibujé aquí. Por lo tanto, tengo dos positivas, la B más la 0,64T, y tengo dos negativas, menos 600, menos 800, y todo esto me tiene que dar igual a 0. ¿Ya? Tengo que, de acuerdo a cómo hice las flechas, tengo que respetar eso cuando hago el cálculo aquí de la ecuación. ¿Ya? Y por último, hacemos el tema del momento. En este caso, para esta viga tenemos que elegir un punto. El ejercicio se eligió el punto P, pero yo pude haber elegido el punto aquí, el extremo donde está aplicada la masa, y hago momento respecto a ese punto, y me tiene que dar lo mismo, ¿ya? Independiente yo dónde haga el momento, en qué punto. Entonces, dijimos, paso 2, transformar todas en horizontales y verticales. Paso 3, sumar las horizontales e igualarlas a 0. Paso 4, sumar las verticales e igualarlas a 0. Paso 5, sumar los momentos sobre cualquier punto de la viga. Entonces, en este caso vamos a hacer sumatoria de momentos con respecto al punto P. Momento generado por H. Dijimos que el momento era fuerza por distancia. ¿A qué distancia está H de P? A ver, de los que estamos conectados, ¿qué distancia está H de P? A ver, Gonzalo. Don Gonzalo, ¿a qué distancia está H, la fuerza H del punto P? ¿A qué distancia está? Si tuviera que calcular el momento. Cero. Ya, ok. Excelente. ¿Se entiende por qué cero, no? Porque justo H pasa por P. Y como H pasa por P, la distancia es cero. ¿Ya? Listo, perfecto. Entonces, el momento que genera la fuerza H, debido a la fuerza H, es cero. Vamos, veamos ahora Iván. Don Iván Contreras. El momento que genera los 600 newton. ¿A qué es igual? ¿Cómo calculo la fuerza? ¿Cómo planteo la ecuación? Yo quiero calcular el momento debido a la fuerza de 600 newton. Iván, momento que genera. Entonces la primera pregunta es, ¿cuál es la distancia entre la fuerza y el punto? ¿Cuál es la distancia entre la fuerza y el punto? ¿Ya? Aquí Gonzalo me dice 50 por 6000 por 600. 50 por 600.
ahí hay que tener cuidado con respecto a las unidades. Si yo trabajo en centímetros, perfecto, 50, ¿ya? Y todo lo trabajo como centímetros. Si yo trabajo en metros, todo lo trabajo en... O sea, la idea es que si yo calculo el momento respecto a la fuerza 600 newton y la ocupo en centímetros, todo lo demás debería ser en centímetros, ¿ya? No está malo, pero tengo que ser concordante con las unidades. Si la longitud lo voy a ocupar en centímetros, listo, todo lo homogenizo a centímetros. Si lo mismo que las fuerzas. Si las fuerzas las voy a ocupar en Newton, todo lo hago en Newton. ¿Qué pasó, estimado? ¿Arnaldo? ¿Alguna duda? Ya, sigamos. A ver, ¿qué fuerza, qué momento me está generando? Excelente, me gustó eso. Catherine, ¿está Catherine por ahí? ¿La vi? Ah, ya abandonó, parece. Nadia, ¿qué momento me está generando la fuerza de 800 newton, Nadia? Ayúdame con esa fuerza, con ese momento. ¿Qué momento me está generando la fuerza, esta fuerza que está acá, de 800 newton? ¿Qué momento me está generando con respecto al punto P? Arriésguese nomás. El que no se arriesga, no cruza el río. Todos vamos aprendiendo en el camino. ¿Qué momento me genera la fuerza de 800 newton con respecto al punto P? A ver. Entonces la primera pregunta es, ¿cuál es la distancia? ¿Qué distancia hay entre la fuerza de 800 y el punto P? 1 metro. Excelente, 1 metro. ¿Ya? Entonces, el momento es 800 por 1 metro. Y es negativo, me dicen acá. Correcto. ¿Por qué es negativo? Porque es antihorario o es horario. ¿Es horario o es antihorario ese momento? ¿Para dónde para dónde hace girar la viga? Horario, excelente. ¿Ya? Y por eso me da negativo. Vamos súper bien, ¿ah? En realidad no están tan mal como ustedes creían. Están súper bien. No, pues va a horario. Va en el sentido de la aguja del reloj. Falta más plazo. ¿Más plazo para qué? Dígame. Cuéntenos, David. Para las guías. ¿Ya? ¿Quieren que le aumente el plazo para la guía número 2? ¿Eso estamos negociando? Don David. Para practicar para la prueba. Un día más sería perfecto. Ya, pues excelente, ni un problema. Todo es negociable, como dicen, todo es parrillable. No hay problema. ¿Quieren que aplace la prueba? ¿Cómo se sienten para la prueba? Eso no sé si es un garabato. Ah, se pusieron de acuerdo. Ahí participan todos. Ya, ya, eso es bueno. Ya que Catherine esté recién entendiendo, eso ya es bueno. A ver, nosotros la prueba la tenemos la próxima semana. La podríamos atrasar una semana más. Porque la idea es que a todos les vaya bien. No es mi intención que les vaya mal en la prueba. Entonces, si ustedes eh, no se sienten seguros para la prueba que viene, podríamos aplazarla una semana más.
Pero, a ver, una semana más significa dejar la prueba para, déjenme ver, hoy día es 15, más 7 son 22 y más 7 son 29. Dejar la prueba para el 29. En grupo. Miren, la prueba es online. ¿Ya? La prueba es online en un horario clase. Obviamente, la idea es que ustedes, dentro de su conciencia de estudiante, cada uno resuelva la prueba en forma independiente en su computador de su casa, porque es una prueba que es online. No tengo cómo verificar que no haya una prueba. Y si falla la conexión, ustedes me mandan un aviso y yo habilito su prueba en diferido un poco más tarde o en otra hora, a otra hora, ¿ya? Puntuales que no tiene acceso. Profe, ¿y qué pasa con los casos puntuales que no tienen acceso a qué? ¿Al ABA? Tenemos la otra opción, tenemos una segunda opción, que yo les mande la prueba, por ejemplo, se las mando como actividad, se las mando el día miércoles y ustedes a más tardar la suben el día jueves a las 7 de la tarde. Tendrían 24 horas para subir la prueba. ¿Cómo estamos con eso? ¿Sí? ¿Les gustó eso? Ya. Son buenos negociadores, parece, ¿ah? Están buenos para negociar. Eso desde el punto de vista profesional eso es bueno. Así nos aseguramos todos que a todos nos vaya bien. Ahora, estructuras es un ramo que igual hay que estudiar. Si se habrán dado cuenta, hay que estudiar bastante. Entonces, más que la habilidad de resolver ejercicios en forma rápida, yo necesito que tengan la habilidad, o sea, el conocimiento de que puedan resolver los ejercicios. Tal vez en forma más lenta, pero que lo sepan resolver. ¿Por qué? Porque el tema 2, la unidad 2, es, como dicen por ahí, más brígida que la unidad 1. Entonces yo necesito que esta unidad, que es la base de todo, todos podamos entender lo más que podamos, ¿ya? Así que hay algunos más hábiles para las matemáticas que otros, pero en general se va el audio a cada rato, se va el audio. A ver, veamos si podemos solucionar el tema del audio. Pero se entiende más o menos, o sea, hasta ahora, por ejemplo, el ejercicio que vamos haciendo se va entendiendo, ¿sí? ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? ¿Se escucha ahí? Sí, excelente, ya. Ya, jóvenes. Entonces, sigamos con el ejercicio. Dejamos entonces la prueba para la otra semana, ¿ya? Y la vamos a transformar en una actividad. Para el 29, ¿ya? La vamos a dejar para el 29. Ahora, para el 29 vamos a tener que aplazar, yo tenía pensado una actividad, la que la vamos a tener que dejar para mayo, que quiero explicarle, una vez que termine este ejercicio, quiero explicarle una actividad que tiene mucho que ver con este ejercicio, ¿ya? Una actividad que ustedes tienen que hacer, que es no es una maqueta, sino que es este mismo ejercicio que tenemos acá, tienen ustedes que representarlo en forma real. O sea, tienen que
con un dimensionado, una madera de 2x2, tienen que hacer una viga, ¿ya? A esa viga tienen que colocarle 2 goznes, conseguirse un cable, un cordel o lo que ustedes tengan disponible y conseguirse aquí ¿cómo se llama? Una abrazadera, o sea, una de estas bisagra, ya sea puede ser una bisagra de puerta, que se coloque ahí en el punto P. ¿Ya? En el punto P, te colocan una bisagra, tiene una viga de un dimensionado de 2x2 pulgadas, consíganse un cable y este ejercicio transformarlo en la realidad. Colocarle en el extremo un peso equivalente, por ejemplo, a 2 kilos de clavos. ¿Ya? O podría ser, si ustedes tienen una balanza, se consiguen piedras y pesan las piedras, que equivalente más o menos a 2 kilos, lo colocan en el extremo y eso lo reflejan en un ejercicio a través de una memoria de cálculo. Ya, pero ya lo voy a explicar. Todavía déjeme terminar con este ejercicio y ahí les explico lo que yo quiero que ustedes hagan. ¿Ya? Como actividad. Acuérdense que tenemos que hacer una actividad, para la unidad 1, que prácticamente significa una actividad que como no tenemos clases presenciales, va a ser una actividad que ustedes van a hacer, la van a grabar con su celular y me van a subir el video a Lava. Súper simple. Con su respectiva documento que yo les voy a pedir. Ya, pero antes de eso, volvamos al ejercicio. Terminemos con el ejercicio. Entonces, dijimos que estábamos sumando momentos. Tenemos hasta ahora, ¿cuánto me daba el momento debido a 800 newton? ¿Quién nos notó por ahí? A ver. Debido a los 800 newton, ¿cuánto les dio el momento? Menos 800. Menos 800 es la fuerza. Pero, ¿cuánto me da el momento? Sería 1 metro, la distancia, y la fuerza sería 800. Por lo tanto, ¿cuánto me da el momento? Si la fuerza es 800, menos 800 newton metro. Excelente, David. Menos 800 newton metro. ¿Ya? Acuérdense siempre de las unidades. En este caso, la unidad de momento es la unidad de fuerza por la unidad de longitud. ¿Ya? Después tenemos, como último, tenemos el momento debido al 0,64T. Ese momento 0,64T, de la fuerza 0,64T, respecto al punto P, me genera un momento, en este caso, negativo. Porque es positivo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es negativo o es positivo el momento del 0,64T? Si es que la fuerza va hacia arriba. ¿Cómo que negativo? Positivo, muy bien, positivo. Porque es antihorario, acuérdense. El momento positivo es el antihorario. Ya, entonces, ¿y el momento cuánto vale? El momento debido a 0,64T, ¿cuánto vale? 0,49 newton metro. Ah, ya lo calcularon ya. ¿Por qué le dio 0,49 newton metro? ¿Cuál es la distancia entre P y el punto de aplicación ahí del gozne de la cuerda? ¿Cuánto vale la distancia? ¿Dónde está aplicada la cuerda? 0,77. No, esa no es la distancia. A ver, subamos, vamos a ver la distancia. 0,75 metros. 0,75 metros. Ahora estamos hablando de 75 centímetros. Por lo tanto, el momento es igual a 0,64 por 0,75.
0,75, que eso es lo que seguramente me colocaron arriba ahí, 0,49 o 0,48. Pero fíjense que no es 0,48 newton metro. Con cuidado. Es 0,48 T. Porque todavía no calculo T. Si yo voy acá a la fórmula, es 0,48 T. ¿Ya? Sí, pues, así es, T, porque el T es una constante, en este caso 0,48, por la variable que todavía no lo he calculado, que es el valor de T. Si T vale 1000, el momento vale 0,48 por 1000, que son 480. Si T vale 100, el momento es 48. Es la tensión, sí, la T es la tensión. ¿Ya? Que nosotros la habíamos descompuesto en la vertical y en la horizontal. Por lo tanto, fíjense, en este caso me dice que T, de acuerdo a todo el cálculo que hicimos, sumatorio y momento, acá están. Entonces, tengo el primer momento que es debido a la fuerza 600, eso está aplicado a la mitad de la viga, por lo tanto es 0,5 metros. Después tengo, como estoy respecto al punto P, en el otro extremo tengo la masa, o sea, el peso de 800 newton. Por lo tanto, constante de qué, normal, constante de qué. Ese número, ¿estás preguntando el 0,48, David? No entiendo la... Ah, no, del T, el T es el valor de la tensión, que es una variable. La T es el valor de la tensión que yo desconozco. Entonces, siempre cuando yo en una ecuación tengo una variable que yo desconozco, yo la dejo como letra hasta que resuelvo la ecuación. En este caso, T es la tensión que yo desconozco, por lo tanto, siempre la dejo como variable hasta que la resuelvo y llego aquí, el valor de T vale 2291. Y ahí recién la reemplazo. ¿Se dan cuenta? Aquí era 0,64 por T. Como desconozco T, en este caso sí, ya lo conocí, pues ya lo calculé, lo reemplazo y me queda 0,64 por 2291 y eso me da que B corta, por ejemplo, en la rótula me da 1333. Es un dígito literal cualquiera. Sí, la letra que yo coloco para las fuerzas, en este caso, en el diagrama de cuerpo libre, yo le puse T, ¿ya? A la fuerza de la tensión de la cuerda. Pude haber puesto C, que tiene que ver con cuerda. Pude haber puesto, no sé, cualquier otra letra, ¿ya? Da lo mismo. Pero con esa letra, una vez que yo coloco la letra, me caso después para la resolución del ejercicio. ¿Ya? Es independiente de la letra que yo coloco. Aquí pusieron T porque tiene que ver con la tensión. ¿Ya? Pero da lo mismo en la letra. Entonces, habíamos hecho el tema del momento. Tenemos 4 fuerzas, dijimos. 1, 2, 3 y 4. Perdón, 3. Porque la cuarta fuerza, fíjense, vertical, es la B. Pero la B corta pasa por el punto P. Por lo tanto, la distancia para generar el momento es igual a 0. Eso significa que el momento es igual a 0. ¿Ya? Por eso cuando hace la sumatoria de momento igual a 0, solo considero la fuerza de 600, la de 800 y la de 0,64T. Nada más. Porque la otra, la B corta, me genera momento 0 porque pasa justo por el punto. ¿Ya? O sea, la distancia es igual a 0. Y con eso calculo la fuerza con 3 ecuaciones. Tengo 3 ecuaciones. Una ecuación, 2 ecuaciones y 3 ecuaciones. ¿Y cuántas incógnitas tengo? Tengo 3 incógnitas. Una incógnita, que es la B corta, 2 incógnitas, que es la H, y 3 incógnitas, que es la T. Si yo veo este ejercicio acá,
tres incógnitas, la B corta, la H y la T, y tengo tres ecuaciones, sumatoria X, sumatoria en Y y sumatoria en momento. Por lo tanto, mi sistema de ecuaciones tiene solución. ¿Ya? Y en este caso la solución para cada una de las incógnitas es que T vale 200, o sea, 2291, que B corta vale 1333 y que H, que era la otra incógnita, por ahí tengo la H, vale, veamos dónde está, acá está, H vale 1764. Y ahí tengo las tres incógnitas que se resolvieron con las tres ecuaciones. Entonces la pregunta que viene es, ¿qué pasa si tengo cuatro incógnitas? Si tengo cuatro incógnitas, el sistema de ecuaciones no tiene solución o tiene infinitas soluciones. ¿Ya? Entonces siempre cuando se planteen las ecuaciones, piensen que tiene que haber la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones. O si no, vamos a tener problemas para encontrar las soluciones. ¿Estamos? Estamos con esta parte del ejercicio entonces. Y esa es la solución. La respuesta, siempre cuando yo planteo un problema, hay que volver al enunciado de la pregunta. ¿Qué me preguntan? ¿Cuál es el enunciado de la pregunta? ¿Cuál es el enunciado? Dice, ¿por qué B no me da ese resultado? Habría que revisar su ejercicio. Por ejemplo, aquí dice, ¿cuál es el enunciado? En la siguiente imagen se visualiza que la viga uniforme de 0,6 kN está sujeta a una bisagra en el punto P. Se desea calcular la tensión en la cuerda, cuánto vale T, y las fuerzas de reacción que ejerce el gozne. O sea, estamos hablando aquí del punto P. ¿Cuáles son las fuerzas? Son la vertical y la horizontal. Que fue exactamente lo que nosotros hicimos. La B corta, a ver, veamos la B corta. ¿Cómo calculamos la B corta? Tenemos duda acá, ¿cómo calcular la B corta? Sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Tengo primero eso, ese planteamiento. ¿Ya? Dice que 0,64T menos B corta, eso significa, si yo planteo la ecuación así, la parte final dice que esta, 0,64T menos B es 1400. Ya sabemos el valor de T, vale 2291. Lo reemplazamos aquí, multiplicamos 0,64 por 2200, me va a dar un valor. Este B corta lo paso sumando, porque está restando. Y este 1400 lo paso restando porque está sumando, hay un más ahí. Entonces me queda menos 1400 es igual a B corta. Este signo negativo se va porque paso para el otro lado. Por lo tanto, si yo resto eso menos 1400, me da 1333. Veamos la calculadora. Vamos a sacar la calculadora. ¿Y qué nos dice? Que esto es 0,64. Veamos. Es 0,64 por 2291.67. Eso me da 1466. A ver. 0,64 2291.67 por 1466. Y si lo resto a 1400, obviamente no me va a dar lo que aparece ahí. Tiene toda la razón. Da 66,66. Toda la razón. Este cálculo está... Hay ahí un error de álgebra. ¿Ya? Aquí debería dar 66,67. ¿Ya? Para aproximar a 2 decimales. Así es. Muchas gracias, Arnaldo.
Aquí hay, revisen este ejercicio porque aquí no dio. ¿Ya? No sé si el H, a ver, el H, ¿cómo calculamos el H acá? Es 0,77T, que debería dar 2291.67 por punto 77 por 1764. Ah, sí, ese sí da. Este está bien. ¿Ya? Este es el que está malo. ¿Ya? Échale un vistazo a este ejercicio porque da 66,67 aquí. ¿Ya? Está malo este resultado. En base a la ecuación que aparece aquí. Habría que revisar todo el ejercicio, pero en este caso, a la ecuación que aparece aquí en la guía, estaría malo ese ejercicio. ¿Se entendió el cálculo de la condición de equilibrio? ¿Sí? Entonces, jóvenes, ¿cuál era el paso 1? Paso 1, para resolver cualquier dibujar, ¿ya? ¿Dibujar qué cosa? Las fuerzas. Yo tengo ahí mi sistema en equilibrio y empiezo a decir ya, ¿dónde están las fuerzas? Y empiezo a dibujar flechitas por aquí, flechitas por allá, ¿ya? Dibujar las fuerzas. Paso 2. Transformar. Transformar las diagonales en horizontales y verticales. ¿Sí? ¿Estamos claros? Proyectar. ¿Ya? Encontrar todas las proyecciones en X y en Y o en horizontal y en vertical de todas las fuerzas diagonales. Eso se hace por trigonometría. Siempre pensando que si el ángulo que tengo la fuerza en diagonal es con respecto al eje X, las verticales están asociadas al seno y las horizontales al coseno. Pero si el ángulo es con respecto al eje vertical, por ejemplo, ahí tenés cuidado con respecto a eso. Si el ángulo no fuera este 40 grados, sino fuera el 50 grados que hace con respecto a la vertical, porque yo podría darle, no soy tan malo, pero podría darle un grado de dificultad. Si sabéis que yo le voy a dar el ángulo, el otro ángulo, el 50 grados, porque yo sé que aquí para 90 grados le faltan 50 para los 90. Entonces yo le voy a dar el ángulo con respecto al eje vertical. En ese caso, cambian las funciones trigonométricas. El seno pasa a ser la proyección en X y el coseno la uso para la proyección en Y. ¿Ya? Entonces todo tiene que ver con cuál es el ángulo. Repito, para que el ángulo, para que la proyección en X yo use el coseno, yo tengo que asegurarme que el ángulo es el que forma con respecto a la horizontal. ¿Ya? Si el ángulo es con respecto a la horizontal, significa que este es el coseno, que es la proyección horizontal, y la vertical es el seno. Y listo. Paso 4. ¿Cuál es el paso 4? ¿O paso, cuál vamos? ¿En el 4 o en el 3? Sumatoria de todas las horizontales. Correcto. Ese es el 3, parece que es. 3. Sumatoria de todas las horizontales. Paso 4. ¿Cuál es el paso 4? En la sumatoria de las horizontales tengo que preocuparme de la dirección de las flechas. ¿Ya? Si yo dibujé la flecha hacia la derecha, tengo que respetar eso. Si yo dibujé la flecha hacia la izquierda, tengo que respetar eso. ¿Ya? En general, las positivas son los sentidos hacia la derecha y los negativos son los sentidos hacia la izquierda. Pasos 4, entonces, los verticales. Y los verticales lo mismo. Considero que los positivos son los hacia arriba y los negativos son hacia abajo. Y con eso planteo la ecuación y la igualo a 0. Entonces coloco todos los positivos hacia arriba primero, y después le pongo menos y le voy restando todos los negativos hacia abajo. Y con eso y pongo igual a 0 y listo. ¿Ya? Eso significa plantear la ecuación
con las verticales. Después tenemos, como paso 5, elegir el punto del momento, excelente, y aplicar momento. Y en ese caso, el momento se aplica tanto para las horizontales como para las verticales. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, imagínense que yo estoy ahora calculando un momento respecto a este punto, al gozne que aparece acá arriba, en la pared. No sé si se ve. Voy a sacar esto que está acá. Acá hay un gozne arriba en la pared. Y yo calculo no con respecto al punto P, es con respecto al gozne de arriba. Entonces, y esta distancia que no me la dan, imagínense que vale 40 centímetros. ¿Ya? La distancia entre el gozne, o sea, sí me la dan, porque en realidad yo tengo la distancia de 0,75, que es el cateto adyacente del triángulo rectángulo, 0,75 metros. Y tengo el ángulo de 40 grados. Entonces, si yo digo, aplico el coseno, tengo 0,75, habría que ver cuánto vale, considerando un ángulo de 40 grados, cuánto vale la vertical, el cateto opuesto a el... Entonces, ¿cómo calcularían ustedes? A ver, ¿cuál es el punto 5? ¿Cuál es el punto 5? ¿Cuál punto 5? Ah, no, ya vamos a llegar. El punto 5 era sumatoria de momentos. ¿Ya? Y por eso tengo que elegir un punto. ¿Cómo calcularían ustedes la vertical? Si yo no les doy, yo les digo, tienen que sumar, hacer sumatoria de momentos respecto al gozne de arriba. Y a ese gozne le vamos a poner una letra A. Repito, si tuviéramos que hacer sumatoria de momentos respecto al gozne de arriba, y ese le vamos a poner letra A. Entonces, ¿cuánto es la sumatoria de momentos respecto a A? Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es calcular cuánto vale la altura, cuánto vale la distancia entre P y A. Seno a la menos 1 del ángulo. Mm, tibio, tibio. ¿Quién da más? Casi, casi. Repito, a ver. Calcular el ángulo tiene primero. El ángulo ya lo tengo ya, 40 grados. Y tengo la base del triángulo que vale 0,75 metros. Seno de 40, pero el problema del seno de 40 es que no tengo ni la cateto opuesto ni la hipotenusa. ¿Qué es lo que me falta para calcular el cateto opuesto? No tengo el largo del cable, o sea, de la cuerda. El ángulo de 90. ¿Ya? ¿Y qué hago con el ángulo de 90? A ver, seno de 40. Hay que sacar primero la hipotenusa. Muy bien. Por aquí me dio el dato Ariel. Muy bien. Primero hay que sacar la hipotenusa. Y la saco con el coseno de 40. Yo digo, coseno de 40 es igual a cateto adyacente, que vale 0,75 metros, dividido por la hipotenusa, que la desconozco. Por lo tanto, la hipotenusa es igual a 0,75 dividido por coseno de 40. Entonces, si vemos 0,75, 40 coseno, si le aplicamos
me da 0,766 y lo divido, 75 me da que la hipotenusa vale 0,98. Esa hipotenusa vale 0,98 metros, casi un metro. 98 centímetros vale esa que está ahí. ¿Cómo lo hice? Apliqué coseno. Digo, coseno de 40, no tengo cómo escribir acá, pero voy a tratar de conseguir aquí una... A ver. Yo digo coseno de 40. Déjenme ver si puedo... ¿Quedó claro el ejercicio? ¿No? ¿Sí? Tengo coseno de 40 es igual a cateto adyacente, que es 0,75 metros, dividido por la hipotenusa, que la desconozco, h. Por lo tanto, si yo despejo h, me queda que h es igual a 0,75 metros dividido por el coseno de 40 que lo paso dividiendo por el coseno de 40. Por lo tanto, me queda que h es igual a, perdón, h es igual a 0,98 metros. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Por qué pasa eso? Porque tengo la gracia de que como conozco en la horizontal, conozco estos 0,75 metros, que es el cateto adyacente, y conozco el ángulo, puedo calcular la hipotenusa. Y con la hipotenusa, Gustavo, dígame. Recién me conecté, ¿ya? Estamos resolviendo las guías. La explicación. Suba la lava. En el lava yo creé una menú para subir las guías. ¿Ya? Aproveche de subir la lava y listo. ¿Ya? Suba la lava sin problema. Ya, entonces, ¿qué me veían a mí? La vertical. Entonces, tengo la hipotenusa, que vale 0,98. Entonces, ahora aplico el seno para calcular la vertical. Y digo, seno de 40 es igual a la vertical, que la desconozco, que le vamos a poner, no sé, ¿qué letra le podemos poner? Vamos a poner S, que es la vertical, dividido por la hipotenusa, que es 0,98. ¿Qué significa eso? Significa que, ¿qué estoy haciendo yo acá? Este S, que yo le puse S a la vertical, es igual. Cuando yo calculo el seno de 40, el seno de 40 es igual al cateto opuesto, que es S, dividido por la hipotenusa. Entonces yo voy acá y digo, mira, el cateto opuesto, seno de 40, el cateto opuesto que vale S, por la hipotenusa que es 0,98 metros. Por lo tanto, si yo despejo S, me queda que S es igual a 0,98 por el seno de 40. ¿Y cuánto me da eso, jóvenes? ¿Cuánto me da 0,98 por el seno de 40? $0,62. A ver. 40 seno. Y lo multiplicamos por 0,98 me da 0,62, casi 0,63.
0,63. 63 metros. 0,63 metros. Por lo tanto, tenemos el valor de este H, o sea, la S, perdón, que le pusimos S, es la vertical. Todo eso para calcular el momento respecto al gozne de arriba. Entonces, ¿qué fuerzas están aplicando momento? La H está aplicando momento. ¿Cuál es el momento que genera H? Es H por la distancia que es 0,63 metros. La T está aplicando momento, la 0,64T, perdón. Ese 0,64T, el momento que está aplicando respecto al gozne de arriba, es 0,64T por la distancia, y la distancia es, acuérdense que la distancia es perpendicular. Si yo alargo la fuerza hacia arriba y veo la distancia perpendicular, es 0,75 metros, que es la misma distancia que acá tengo con el punto P. Después tengo esta horizontal, 0,77T. ¿Cuál es el momento que está haciendo esa fuerza con respecto al punto arriba, al gozne de arriba? Es 0,77T por la distancia. Y la distancia perpendicular, si yo alargo la fuerza aquí y veo la distancia perpendicular, es 0,63 metros. 800. ¿Cuál es la distancia de la fuerza 800 con respecto al punto ahí arriba? Es la perpendicular, que si yo alargo aquí, es 1 metro. ¿Ya? Y por último tenemos esta que está acá, la 600, que si alargo hacia arriba y calculo la perpendicular, son 0,5 metros. Esta fuerza B corta pasa por el punto arriba, por lo tanto no ejerce momento. ¿Ya? Y así yo hago mi sumatoria de momento, veo cuáles son positivos, veo cuáles son negativos, de acuerdo a la regla del reloj, los igualo a 0 y tengo el equilibrio de momentos con respecto a otro punto, en este caso no es el punto P, con respecto al punto de arriba, y me debiera dar igual a 0, en base a con los valores que yo calculé. ¿Ya? Entonces, en resumen, da lo mismo en donde yo aplico momento. Siempre me tiene que dar igual. ¿Ya? Si la viga está en equilibrio, está estática, siempre el momento igual a 0, da lo mismo el punto de aplicación. Ahora, por un tema estratégico, por un tema de buenas prácticas, yo busco un punto donde pasen la mayor cantidad de fuerzas de modo de eliminar esos momentos. Y la ventaja del punto P con respecto al punto de arriba es que por el punto P pasan dos fuerzas. Por lo tanto, ya estoy eliminando estos dos momentos que están acá. Y me estoy ahorrando el calcular una ecuación con dos incógnitas más. ¿Ya? Esa es la diferencia con respecto de hacer momento en punto P o de hacer momento en el punto A que pusimos ahí arriba. ¿Ya? Que aquí yo ya estoy eliminando para el momento la H, que distancia es 0, y la B corta, que la distancia es 0. Vamos bien, ¿no? Eso es respecto al equilibrio de fuerzas. ¿Ya? Veamos ahora, vamos a plantear, nos quedan media hora. Quiero dejar respecto al ejercicio que está planteado en la guía. Ah, a propósito, lo que les iba a comentar. ¿Qué es lo que le iba a comentar? A ver, déjenme ver si tengo acá el ABA. Lo que le iba a comentar es lo siguiente. Ya, no sé si tengo el ABA, pero ni siquiera lo quiero tocar porque puede ser que me vaya a generar problemas. Que era respecto a el trabajo que ustedes tienen que hacer en casa. Pero el trabajo básicamente es eso. Tienen que conseguirse una madera en largo variable. Ustedes pueden ser de 1 metro, 1,5 metros,
la distancia que ustedes estimen conveniente, ¿ya? O directamente yo les puedo mandar la distancia, una distancia establecida. Tienen que conseguirse una cuerda. Estamos pensando en este ejercicio. Conseguirse una cuerda, las bisagras, tiene una bisagra aquí, unos gosnets que sujeten la cuerda, ya sea desde la viga o desde la pared, o lo que ustedes lo apoyen, y una masa de, pueden ser entre 2 y 4 kilos, variable. ¿Ya? Y ustedes lo calculan, consíganse una balanza o algo, o de alguna forma, si tienen, por ejemplo, se consiguen una bolsa de clavos, esas vienen pesadas, ¿ya? Entonces, no sé, 2 kilos. 2 kilos de clavos se pueden conseguir, o de alguna forma una masa conocida. Dígame, Ariel. Ariel. ¿Sí? Ah, ya, ok. Estamos ok entonces. Entonces tenemos la cuerda, tenemos la masa de 2 kilos, tenemos unos gosnes, tenemos la pared y tenemos una bisagra. Y tenemos que saber cuánto sería la tensión de la cuerda si la masa es de 2 kilos o de 3 kilos o de lo que ustedes quieran, lo más casero posible, ¿ya? Si no es un palo de 2x2, consíganse, no sé, si tienen un perfil metálico, consíganse el perfil metálico. Lo que ustedes tengan a mano, ¿ya? Traten de representar este esquema que aparece aquí en pantalla. Lo más parecido posible. Entonces, tienen que calcular, lo que sí tienen que hacer es que cuando ustedes hagan el esquema, traten de medir bien las distancias. Y una de las cosas que tienen que conseguirse ustedes es un transportador. Tienen dos opciones. Conseguirse un transportador o conseguirse una wincha que, de modo de poder medir este cateto vertical y el cateto horizontal. Con eso pueden sacar el ángulo. ¿Ya? Y listo. Y esto lo tienen que representar y dicen, por ejemplo, sabes que a mí me dio esta distancia vertical para mí es 1 metro. Y la distancia horizontal para mí es 1,20 m. Mi viga a mí me mide 1,50 m. Por lo tanto, el peso de 2 kilos que yo voy a colocar va a estar a la distancia de 1,50 m. Entonces, ustedes en una hojita plantean lo mismo que está acá. Plantean el diagrama de cuerpo libre, plantean las ecuaciones de equilibrio, horizontales, verticales, la suma de momento, y me dicen si el peso es de 2 kilos y la viga pesa, pongámosle, medio kilo, si es una metálica, por ejemplo, podría pesar medio kilo, ¿cuánto vale la tensión de la cuerda? ¿Ya? El mismo ejercicio, pero ahora con datos diferentes en base a su situación casera. ¿Ya? Cada uno va a tener su propia situación casera en base a los materiales que ustedes tengan disponibles. ¿Ya? Entonces, son dos cosas. Una cosa es en la hojita con el ejercicio tal cual como hicieron las guías. ¿Ya? Ustedes resuelven el ejercicio y me calculan cuánto vale la tensión de su cuerda. ¿Cuánto valdría? Con los datos que ustedes están obteniendo. Y lo otro que me tienen que mandar también, junto con eso, es un pequeño video con su maqueta, con su estructura. ¿Ya? Estamos hablando que del celular, usted me muestra la estructura y listo. Va a ver cómo quedó para poder entender el desarrollo del cálculo que ustedes hicieron
en la hojita. ¿Ya? Y eso se lo formalicé en el ABA. Yo actualmente no puedo ver el ABA, pero ustedes lo tienen. Ustedes lo tienen habilitado como actividad número 3. Ya está en el ABA, está planteada así para la semana del 29, pero como corrimos la prueba para el 29, esta actividad la vamos a dejar para la semana siguiente, la primera semana de mayo. No sé qué día cae. Sería 29 más 7 la semana siguiente. ¿Ya? Entonces todo lo corremos una semana. Corremos la prueba para una semana después y corremos este trabajo para la semana siguiente. ¿Miércoles 6? Gracias, Catherine. Miércoles 6 entonces. ¿Ya? Está ya en el ABA el ejercicio. Revisen el ABA. Acuérdense que las comunicaciones ahora, yo voy a usar mucho el ABA para las comunicaciones, porque entre los cursos que tengo que hacer me he llenado de correo y la verdad pasa que dejo de responder correo. En cambio, en el ABA tengo la ventaja de que aparece mucho más ordenada la comunicación. ¿Ya? Por curso, por alumno, por trabajo. ¿Dudas? Este año, ja. Me parece excelente su pregunta. No sé si tengo respuesta para esa pregunta. Sí, joven, este año. Dígame, Gustavo. Tengo una duda con un ejercicio. A ver, veamos el ejercicio. ¿De esta guía? ¿Sí? ¿De esta guía? Veamos el planteamiento de los ejercicios. Vámonos a los ejercicios. Ojalá que sea de esta guía porque la otra no la tengo. Tengo dos especies. Baje. Voy bajando. ¿Qué número? Tengo este ejercicio que es equilibrio de fuerza y equilibrio X en Y. Tengo este ejercicio que es el equilibrio de fuerza en X y fuerza en Y. Nada más, no hay momento acá. Repito, en el ejercicio 2 no hay momento. En el ejercicio 3 no hay momento. De acuerdo a lo que ustedes me mandaron. A la última. El ejercicio 5, aquí sí hay momento. Que es parecido al que tenemos arriba. Muy parecido. Pero el ángulo, fíjense, el ángulo es el de arriba, no es el de abajo. Y ahí ya me cambiaron las condiciones. ¿Ya? Como el ángulo dice la última, el peso de la tabla, el peso de la viga no aparece. Si no aparece el peso de la viga, significa que el peso de la viga es despreciable. O sea, es igual a 0. ¿Ya? Si a ustedes no le dan el dato del peso de algún elemento, es porque es despreciable. O sea, es igual a 0. Lo mismo que, por ejemplo, el peso de la cuerda. El peso de la cuerda, si no le dan el peso de la cuerda, es porque es despreciable. El ángulo del gozne son 37 grados, pero es el ángulo superior del triángulo rectángulo acá. Por lo tanto, si yo quiero el de abajo, claro, sería 53, que es el 90 menos 37, que si mis cálculos no me fallan, son 53. Por lo tanto, con esos 53, yo calculo el ejercicio tal cual como está arriba, ¿ya? Pero con el 53, no con el 37, porque con el 37 cambian las condiciones de horizontal, vertical, seno, coseno. ¿Ya? Aquí tengo la viga que vale, que me mide 0,6 más 0,8 son 1,4 metros. Yo podría igual calcular la vertical acá, con ese ángulo, y está el cateto opuesto al ángulo. ¿Más dudas? ¿No? ¿Todo bien entonces? Déjeme ver acá, tengo el ejercicio. El otro que era este. Deje que cargue. Bueno, este ejercicio decía cuál es el momento. Era básicamente la distancia por la fuerza, R por F. ¿Sí?
Profe Naya se cayó en internet y no puede entrar nuevamente para que deje... Todos los que se conectaron en algún momento durante la sesión están presentes, por si acaso. ¿Ya? Aunque se hayan conectado un ratito nomás, están siempre presentes. Uno de ustedes me preguntó respecto a este ejercicio. ¿Ya? Ya. Con respecto a ejercicio, ¿cómo lo planteamos? Viga uniforme de longitud L, sostiene a bloques de masa. Tengo dos masas, M1 y M2, en distintas posiciones. La figura se sustenta con dos apoyos puntuales. Tengo un apoyo, una rótula aquí, en el punto O, y tengo otra rótula en el punto aquí a una distancia L medios más D. ¿Ya? L medios más D. Para qué valor de X en metro está balanceada la figura. De la viga en P, tal que la fuerza de reacción de 0 es 0. Ya, aquí. ¿Para qué distancia? ¿A qué distancia tengo que colocar aquí el M hacia el lado derecho? De modo que el momento generado por M y el brazo sea igual al momento generado por M1 y este brazo, más el peso de la viga, que en este caso no me lo dan, así sí me lo dan, por este brazo, que es D. Fíjense que aquí hay tres fuerzas que están haciendo momento con respecto al punto P. Con respecto al punto P hay tres fuerzas. No hay peso. Estará balanceada la viga en P. Ah, no hay peso. P mejor todavía, centro de gravedad. Entonces, hay dos fuerzas nomás que están haciendo momento. Tengo, tres fuerzas. Tengo la masa M, que tiene el peso hacia abajo, por lo tanto, ¿cuál es el momento de M? M2. ¿Cuál es el momento que genera la masa M2? A ver. El mismo que genera. ¿Pero cuánto vale? M2, ¿qué momento está generando? O vámonos a algo más fácil. Si tuviéramos que hacer aquí el diagrama de cuerpo libre, acuérdense, primero el diagrama de cuerpo libre, dibujando, ¿cuáles serían las fuerzas que están actuando aquí? M2 por X, excelente, ese es el momento. Ya, pero vámonos más atrás, no nos saltemos paso. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando aquí en esta estructura? Tenemos M2, ¿sí? La fuerza M2 ¿cuál es el sentido de la fuerza M2? Negativo hacia abajo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Fuerza de M2 es una flecha hacia abajo negativa, ¿ya? M1, la fuerza de M1, ¿hacia dónde va? Positiva, hacia abajo, negativa. Estamos hablando de la fuerza, no el momento. La fuerza. La fuerza es negativa, ¿ya? La fuerza es negativa hacia abajo. Entonces lo que hago yo aquí es dibujar una flecha hacia abajo con la fuerza que ejerce M1. ¿Ya? Entonces hasta ahora tengo dos flechas. La flecha debido a M1, que es hacia abajo, y la flecha debido a M2, que es hacia abajo. Me faltan dos flechas más para que este cuerpo esté en equilibrio. Entonces, me falta esta flecha, que es de la reacción excelente, Gustavo, que es la reacción en el punto O, que es hacia dónde.
la reacción en el punto O, hay una fuerza que es hacia arriba. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es la tercera fuerza, es una fuerza que actúa sobre el punto O hacia arriba. Y en el punto P, ¿tengo alguna fuerza? Por ahí me dijeron. Ah, sí, ahí está. Gustavo me dijo. En el punto P tengo una cuarta fuerza que va dibujada hacia arriba, ¿ya? Y que actúa justo en el punto P. Por lo tanto, ¿cuántas fuerzas verticales tengo en este dibujo? ¿Cómo que dos? Cuatro. Bien, David. También Ariel. Muy bien, cuatro. Cuatro fuerzas. Dos hacia abajo, M1 y M2, y dos hacia arriba, en O y en P. Dígame en el punto P. ¿Qué pasó con el punto P? Es el balancín. Bueno, ahora vamos a ver eso. Entonces dice, ¿para qué valor de X? ¿Para qué valor de X en metros estará balanceada la viga en P tal que la fuerza de la reacción en O es cero? Dice, ¿cuál es la distancia que yo tengo que correr la masa M hacia la derecha o hacia la izquierda? De modo que la reacción, la tercera fuerza que yo dibujé, sea igual a cero. ¿Qué distancia tiene que ser? Esto es igual que un balancín. Si ustedes se imaginan esto, imagínense que no existe esta reacción a mano izquierda. Yo la voy a eliminar. ¿Ya? Elimino la reacción a mano izquierda y digo, ¿cuál es la distancia que el gordito se tiene que correr a mano derecha para que el flaquito no se vaya ni hacia abajo ni hacia arriba? ¿Se entendió? ¿La distancia es cero? No. La reacción tiene que ser igual a cero. Por lo tanto, mi primera ecuación ya está lista. R en cero tiene que ser igual a, o sea, en O tiene que ser igual a cero. Listo. Entonces ya eliminé una fuerza. Me quedan solo tres fuerzas. M1, M2 y la reacción en P. Y tiene que estar en equilibrio. ¿Ya? Y con esas tres fuerzas yo hago equilibrio de momento. ¿Hago equilibrio de momento en qué punto? A ver, jóvenes, ¿en qué punto yo hago equilibrio de momento? M1 por 0,77 por 7 metros. Pero no me dan la distancia en metros. Me dicen que es L nomás. No, la pregunta es, ¿cuál es la ecuación? A ver, hicimos el paso 1, sí, dibujamos las fuerzas, dijimos que había cuatro fuerzas, pero de las cuatro fuerzas eliminamos una porque el enunciado dice que tenemos que buscar el equilibrio del balancín en la cual el punto O no haya fuerza vertical. Listo, la eliminamos esa. ¿Cuál es el siguiente paso? El paso 2. Tenemos que hacer proyección vertical y horizontal. No es necesario, porque estas son todas verticales. ¿Ya? Entonces el paso 2 no es necesario porque directamente calculamos sobre las verticales. Paso 3, sumatoria de fuerzas sobre X. No tenemos fuerzas en X. Nos saltamos el paso 3. Paso 4, sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, ¿qué me da la sumatoria de fuerza en Y? Que M1 por G más M2 por G es igual a la reacción aquí en P. En la alternativa hay valores. En la alternativa hay valores. Ah, acá. Ya, ok. Entonces, M1 por G más M2 por G me es igual a la fuerza que está en P. Primera ecuación. Y segunda, tengo una ecuación con una incógnita. Por lo tanto, yo calculo aquí la reacción en P. ¿Cuánto les dio a usted la reacción en P? ¿Por qué G?
porque estamos hablando de masas. Kilogramos es una unidad de masa. Yo quiero trabajar con fuerzas. ¿Se acuerdan? Y para eso, para trabajar con fuerza, yo tengo que trabajar con el peso, no con la masa. Y el peso, de acuerdo a la primera guía, es igual a la masa por la gravedad. Y la gravedad vale 9,8. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ¿cuánto les dio la fuerza, la reacción en P? ¿Cómo que cero? La reacción en P es igual a M1, que vale 5 kilos, por 9,8, más la reacción M2, que vale 10 kilos, 9,8, más. Por lo tanto, la reacción en P le da, el R en P le da 147 newton. 147 newton. Bien, Gonzalo. ¿Sí? 147 newton. Por lo tanto, aquí, la reacción en P le da 147 newton. Listo. Y ahora hago sumatoria, o sea, equilibrio de momento, que es el paso 5. El paso 5 decía, haga equilibrio de momentos. Entonces, el momento dice, si L vale 10 metros y D vale 2, tengo 5 más 2 son 7. El momento de M1 es, ¿cuánto es? M1, que son 5 kilos, por 9,8, que es la fuerza, 49, y eso por la distancia. Y la distancia son 7 metros. 7 metros por. Y eso me da 343. Muy bien, Gustavo. El momento de M1 son 343. En este caso es positivo, porque va antihorario. ¿Ya? Y el momento de M2, aquí es igual a 10 por 9,8, que es la fuerza, que me da 98 por la distancia X. Y ahí coloco X. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Finalmente me queda, vamos a borrar acá, me queda sumatorio y momento, me queda M1 varía, ¿cuánto varía M1? Vale 5. 5 por 9,8 por la distancia, que es 7 metros. 7 metros. Esto tiene que ser igual al M2, que vale 10 por 9,8 por la distancia que es X. Estamos. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Ya, sí, tengo que subir la clase. ¿Ya? Me queda la ecuación de espejo X. X es igual a 5 por 9,8 por 7 me da 5 por 9,8 por 7, 343. 343 dividido por ¿cuánto? Por 10 por 9,8, que son 98. Por lo tanto, X, ¿cuánto me da X? ¿Cuánto les dio a ustedes? 3,5 dividido 3,5. ¿Sí? 3,5 metros. Y listo. Y ahí tienen el ejercicio. ¿Cómo estuvo? ¿Cuál es el truco acá? El truco es entender que la reacción en cero vale cero. Ese es el truco. La reacción en cero vale cero. ¿Ya? Y con eso estamos ok. ¿Por qué? Porque después podemos haber hecho sumatorio y momento aquí en el punto de acá, o sí,
Pero el problema aquí es que se me agrega una variable que es la reacción. Me debería dar lo mismo. Fíjense, vamos a hacer sumatorio de momento en O. Sumatorio de momento en O. Fíjense, vamos a decir, en O, en el caso del O, el M1 ya no hace momento, solo hace el M2 y la reacción. Entonces, la sumatoria es el M2, perdón, la reacción primero. Esto es positivo hacia mano antihorario de la reacción. ¿Cuánto valía la reacción? Jóvenes, ¿cuántos newtons valía la reacción? Si yo reviso hacia arriba, eran 147 newtons. ¿Valía la reacción? En el punto P, 147. Por la distancia. ¿Y cuánto es la distancia? Esa distancia son 7 metros. Por 7 metros tiene que ser igual a ¿qué cosa? A M2, lo mismo que tengo acá. Aquí, M2 por 9,8 por X. Debería darnos lo mismo. Estamos haciendo en este caso, estamos asumiendo la suma momento en O, en el punto O. ¿Ya? Suma el momento en el punto O que nos debiera dar lo mismo. Estoy sumando momento respecto a O. ¿Qué fuerzas tengo acá? La M1 se va, porque pasa por O. Por tanto, se elimina el momento que genera M1. Veamos. El momento que genera la reacción en P es 147 por 7. La reacción, acuérdense que aquí hay una flechita hacia arriba. Es la reacción que varía 147, que la calculamos, por la distancia, que es L medio más D, que es 5 más 2, son 7. Y es igual al otro momento, que es el que genera M2, que es, y en este caso es X más 7 metros. Aquí no es X, es X más 7 metros. Porque es la distancia hacia el punto O. Y la M2 tiene como distancia hacia el punto O es X más eso que está aquí, que son 7 metros. Por lo tanto, si ustedes resuelven esto, debería darle lo mismo, 3,5 metros. Háganlo y me comentan. ¿Ya? Háganlo y me comentan. Si lo hacemos rapidito, debería darnos, pero es lo mismo. Ahí me comentan cómo les fue. ¿Estamos? Esto va a estar grabado, ¿eh? Yo estoy grabando la clase, por lo tanto todo va a estar en el video que yo les voy a mandar. Entonces, cerrando la clase, resumen. ¿Qué podemos decir del resumen? ¿Tenemos prueba la próxima semana? ¿O no era la próxima semana? Ya se fueron todos ya. El 29, muy bien, el 29. Listo, el 29 tenemos prueba. ¿Qué entra en la prueba? La unidad 1. ¿Ya? ¿Cómo que es el mismo resultado? O sea, excelente, le va a ir bien, da lo mismo si lo haga la próxima semana o la semana siguiente, igual le va a ir bien. Muy bien, me gusta el optimismo, don Gonzalo. Ya, eso es. ¿Ya? Gracias, Catherine. Nos vemos.